Bienvenue à tous et à toutes à une nouvelle émission del Vlogcito Cineasta. Aquí estoy con Nacho dándole una vuelta a la ciudad de Cahors. Nacho dice que yo soy influencer, yo le digo que no. A mí me hace influenciado. Nachi, aquí estamos en el bellísimo pueblo. Estamos en el bellísimo pueblo de Cahors. Le estaba contando a Nacho sobre el Vlogcito Cineasta. Tengo tiempo que no hago el segundo episodio, pero bueno, he estado haciendo muchos proyectos distintos. Muchos los he mostrado por Instagram, pero acá estaba para acompañar a mi amigo Nacho en una nueva residencia artística que va a estar creando acá en todo el departamento donde está esta ciudad. Y ayer le estaba hablando, bueno, no ayer, hace como 2 días, le estaba hablando de mi proyecto de cortometraje ecológico, como lo llamo, pero se llama Solastalgia, que trata de la ecoansiedad. Ya algunos habrán escuchado hablar de la ecoansiedad, pues es uno de los problemas de esta generación. Y bueno, para dar una pequeña actualización del proyecto, Solastalgia ya está escrita hasta su segunda versión. Vamos en camino ya. Me gusta bastante, las 2 o 3 personas que la han leído me han dado buenos feedbacks y ya tengo una productora que es mi amiga Emerincia, que bueno, me va a ayudar a toda la organización de este cortometraje, que bueno, es algo bastante simple, pero me parece que puede mover fibras, digámoslo así. Ahora las fases siguientes son crear un arte que sirva de portada para el proyecto, empezar a hacer el guión técnico, el storyboard, ver si puedo conseguir algún tipo de financiamiento público o privado, y quisiera empezar a filmar por lo menos las escenas simples en diciembre, a final de año, para ya solo filmar la gran escena principal, que sepas es en una playa, así que tendría que esperar que haya mejor clima para hacerlo. Y bueno, también hacer un procesito de casting para encontrar a los actores o actrices que participarán, aunque ya tengo en la mente probablemente a la actriz principal. Esperemos a que se confirme para darles la noticia. Pero bueno, el proyecto avanza bien, un poco lento quizás porque lo estoy llevando en mis tiempos libres, pero avanza con buenas bases, que es lo importante, y con una inspiración muy bonita, que siento que es un buen motivador para estos proyectos que uno hace desde la trinchera, ¿no? Y bueno, aquí ya estamos volviendo a Toulouse y a Nacho le fue súper bien. La residencia va a empezar pronto y quería mostrarles un poquito de los proyectos que he estado haciendo en mi máster. Por ejemplo, Arcabas et Bernanos, una rencontre toulousaine, es un proyecto en el que fui guionista
Y también, bueno, ayudé en todo lo que pude, en la concepción de las imágenes con el director. Y bueno, ya en los días de rodaje fui también ayuda técnica. Para estas entrevistas fui el entrevistador en las 2 primeras, así que bueno, pude preparar las preguntas, conversar con los profesores que fueron los invitados. Y bueno, es un video que trata de hablar sobre la obra de este pintor que se llama Arcabas y todo un proyecto que se estaba montando en ese momento en la universidad para hacer un espectáculo sobre un libro que le gustaba mucho a ese pintor y para el cual su cuadro fue, digamos, la escenografía del espectáculo, que fue un proyecto bastante chévere. Este otro también fue un proyecto para una clase de audiovisual, en el que bueno, fui director, cámara, la verdad hicimos todo un poquito en grupo, pero yo fui el que fui guiando. Era bueno, un par de entrevistas a estudiantes de la escuela de cine de acá de Toulouse para tratar de ver cuáles son sus pasiones y sus razones de por qué estudian cine un día en Toulouse y no se van a París, que es como digamos la capital del medio, ¿no? Sitio donde se sabe que se puede estudiar y conseguir trabajo en el medio de cine, es en París. Y bueno, acá están estos chicos que estamos demostrando que se puede hacer también fuera de la capital cine y que se puede estudiar siempre y cuando tenga la pasión para ello, ¿no? Y este fue otro proyecto para la universidad en el que también fue alrededor de la obra del pintor Arcabas, en el que bueno, hicimos más bien una cosa con un formato más estilo YouTube, en el que Penelope, una amiga mía, fue presentando la historia del cuadro, la historia del pintor, el contexto histórico alrededor del cuadro y bueno, la explicación digamos más iconográfica de cada uno de los espacios, de las escenas representadas en ese cuadro, que es ese que ven ahí en el fondo, que es gigantesco y está conformado de varios cuadros incluso, y bueno, es arte contemporáneo, que además un poco abstracto, entonces no es fácil de entender, y videos como este tratan de hacer la vulgarización, de ser mediadores entre el arte y el espectador que pueda verlos. Y fue bastante chévere porque en este proyecto pues pude ser guionista, también fui el director, fui cámara en algunos de los planos y sobre todo hice la edición. Aunque de todas formas fue un trabajo en grupo y fue chévere poder dirigir, digamos, un grupo más grande de 2 personas, como ha sido mi experiencia hasta ahora. Ya en el próximo episodio les contaré cómo avanza el proyecto de Solastalgia y un nuevo proyecto que se está armando, que va a estar muy bueno, un proyecto de documental del que les hablaré luego. Y así que bueno, nos vemos pronto en el episodio 3. Gracias totales.